queremos darles los buenos días a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación e invitarlos a que por favor se puedan acercar a esta zona de conferencias de prensa, pues vamos a dar inicio a nuestra primera conferencia del día que ofrece el grupo parlamentario del PAN, encabezado por el coordinador, el senador Julen Rementería, y nos acompañan también senadoras del grupo parlamentario. Así es que los invitamos a que por favor se puedan acercar y nos puedan acompañar porque ya vamos a dar inicio en esta conferencia de prensa. Adelante, coordinador, lo escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos. Hoy es un día en el que venimos realmente a denunciar un hecho que me parece a mí que, como fue hace unos cuantos días la ampliación al término en el cargo del ministro de la Suprema Corte, que atacaba al Poder Judicial, hoy venimos a denunciar uno que ataca al federalismo en nuestro país. Esta intención que se tiene desde el gobierno de claramente desarrollar una persecución política, en este caso en contra de algunos servidores públicos, específicamente del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Han de saber ustedes que ayer sesionó la comisión instructora en la Cámara de Diputados y que bajo una condición de verdadera inequidad, primero porque no hay representación del grupo del Partido Acción Nacional en una comisión de esta naturaleza, en donde precisamente se involucra a personas que tienen que ver con ese partido. Segundo, porque había una conformación de la comisión instructora con la participación de algunos diputados y diputadas. Y como resulta que las decisiones de algunos de sus miembros no le gustaban, no le favorecían, pues, digamos que en el sentido del voto de estos integrantes de la comisión, pues simplemente decidieron cambiarlos para poner, hay que decirlo así, a una comisión a modo, que resolviera lo que el gobierno quiere y que se lograra avanzar en esta persecución política, porque hay que decirlo así, de un gobernador, en este caso uno emanado del Partido Acción Nacional. Nos parece un atropello al federalismo, porque además hay que decir, había otros asuntos agendados en esta comisión. Estaba el caso de dos diputados, tristemente célebres en nuestro país, a los cuales simplemente pues se dejó para un momento posterior, diciendo que no había todavía la suficiente investigación desarrollada respecto de sus casos. De otro más que tiene que ver con un integrante de esta Cámara de Senadores, en donde también se dijo de manera unánime que no había nada que señalar ahí y que quedaba pues, realmente absuelto de cualquier acusación. Hoy estamos ante un grave peligro para nuestro país. Vemos cómo el gobierno cada día sigue avanzando en este tipo de acciones que destruyen la institucionalidad, en donde se apoderan no solamente de los órganos autónomos, sino ahora también precisamente de lo que tiene que ver pues con decisiones que le tocarían en todo caso a las representaciones en los estados. Miren ustedes, esta decisión, más allá de aquello en lo que se señale al gobernador, que por supuesto son asuntos infundados, creados, de alguna forma fabricados para ensuciar su imagen, la del Partido Acción Nacional, y hacerlo justamente ahora en medio de un proceso electoral, tenemos lo que dice el artículo 111 constitucional, y específicamente en el párrafo quinto, en donde con perfecta claridad establece que para poder procesar penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, tendrá que estas declaraciones de procedencia, en el caso de la comisión instructora, remitirse a los estados para que allí se resuelva, y que solamente tendrán un efecto estrictamente
declarativo, ningún otro. Entonces, se ha venido a dar un mar de confusión, porque así lo han provocado, porque así se ha querido y se ha instruido desde el gobierno, en contra de un servidor público, específicamente del gobernador de Tamaulipas, emanado del Partido Acción Nacional, que venimos a denunciar, que venimos a decir que esto es un atropello contra, por supuesto, la Constitución, contra el federalismo, y que deja al descubierto la verdadera intención de ir a buscar a quienes son precisamente sus opositores, a quienes se han atrevido a señalar lo que el gobierno federal ha venido haciendo mal, a quienes desde un gobierno del Estado que haciendo bien las cosas han detenido aquellas acciones que lo pretenden inculpar en cosas que no han realizado. Cuando, por ejemplo, señaló aquellos datos falsos que salían supuestamente desde el Estado de Tamaulipas, específicamente la Secretaría de Protección Civil, por aquel incendio en donde la propia, pues digamos que dependencia federal, estrictamente la Comisión Federal de Electricidad, dijo que que habría sido en algún momento, a partir de un dictamen, una responsabilidad ajena a ellos, en donde se demostró que esos eran documentos apócrifos, en donde se ha impedido que el gobierno federal los digamos que atropelle. Hoy estamos enfrentando un ataque del Estado mexicano, desde el gobierno federal, en contra de un gobierno en un Estado de la República, contrario a lo que dice la Constitución. No lo decimos nosotros, no amerita mayor interpretación jurídica. Lo dice de manera muy clara, muy puntual en el párrafo 5º del artículo 111 de la Constitución, cuál es el procedimiento que se viene o que se debiera de dar. Hoy esto queda nebuloso a partir de la resolución del día de ayer de la Comisión Instructora, comisión, por cierto, a modo, indebido, inmoral, como es la conformación de esta comisión, en donde resuelven de una forma los asuntos que tienen que ver con Morena y sus aliados, y de otra muy distinta los que tienen que ver con sus opositores políticos. Venimos hoy a denunciar eso porque no estamos de acuerdo y habremos de acudir a todas las instancias internacionales que nos sea posible para poder en todo caso denunciar los atropellos que se vienen cometiendo en nuestro país, porque no debemos de permitirlo para que en México impere la legalidad del Estado de Derecho y se respete pues el pacto federal como debe de ser, amén de la Constitución, que también se tiene que respetar. Es cuanto. Si nos permiten, senadoras, senadores, les pregunta Félix Muñiz. ¿Qué tal? Buenos días, senadores. Pues parece ser que va a proceder el juicio político contra el gobernador. En caso de que así suceda, ¿lo podrán detener o tendrían esto que turnado al Congreso local de allá de Tamaulipas para que también definan cuál sería el proceso? Sería una primera parte. Y la otra, hoy el presidente acaba de decir que el gobernador Silvano Aureoles amenazó a una diputada para que votara en favor del desafuero. Entonces, si me pueden contestar las dos. Yo te quisiera decir que respecto a la primera parte de tu pregunta o comentario, que por supuesto que lo vamos a defender, por supuesto que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para denunciar esto que está ocurriendo. Me parece que el asunto es muy serio, está muy claro, no hay un desafuero. Lo que puede haber en todo caso es si se remite o se logra la declaración de procedencia y se aprueba por el Pleno de la Cámara de Diputados, que pareciera lamentablemente que así pudiera suceder, los únicos efectos que tendría es remitir este asunto al Congreso del Estado para que resuelva lo pertinente, nada más. Y respecto del otro, pues es asuntos que tienen que ver como este regreso, ¿no?, de las cosas. Es que tú hiciste esto y ahora hicieron aquello. A ver, lo que estamos hablando hoy, lo que no queremos desviarnos es esta violación fragante a lo que es el Pacto Federal y a la Constitución, en donde se debe respetar estrictamente lo que establece el párrafo 5º del 111 constitucional. Se ha dicho y se había peleado porque la justicia no se politice. Parece ser que ya la justicia está politizada. Absolutamente. Justo lo que se tiene que hacer es, del lado de la impartición de justicia,
mirar aquello que son, de manera objetiva, los argumentos. Y a partir de esos argumentos resolver, dejando de lado cualquier consideración política. Eso es lo que le conviene a todo México, a todos, inclusive al propio gobierno y al presidente del país. La siguiente pregunta es de Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Buenos días. Que nos confirmara, coordinador, esta situación que se va a dar en las próximas horas, este cambio de la senadora Xóchitl Gálvez de su bancada a la del PRD, para, si me lo permite, inflar de manera artificial al bloque de contención en la comisión permanente. ¿Lo tiene ya usted confirmado, este cambio de Xóchitl Gálvez al PRD? Sé que ella está considerando y valorando esa posición, pero por un asunto de estricto respeto a ella, a su investidura y a su decisión, me gustaría que ella pudiera responderlo en su momento. De momento no tendría yo más comentarios sobre ese asunto en particular. Y dos, el tema de la marihuana ya concluye pues hoy el periodo y no se cumplió con esta legislación. ¿Qué es la figura jurídica o qué manera van a ustedes a solventar esta orden que les dio la Suprema Corte para legislar? Eso es un asunto que evidentemente se tendrá que tratar en la Junta de Coordinación Política respecto a cuál va a ser el mecanismo para poder entrecumplir con aquella instrucción que se da por parte de las autoridades judiciales en nuestro país y nosotros estar pues cumpliendo con esa obligación de responder a ese ordenamiento y a una obligación que se tiene de dictaminar. Pero ya se habló de la prórroga. Bueno, es un tema que el propio coordinador de la mayoría aquí en el Senado ha dicho y ha insinuado que se solicitaría, pero es un tema que hay que platicar en la Junta a ver si se va a dar, en qué términos y si esta se concede. Gracias. Nada más una precisión o más bien otro comentario aparte. Parece que quien va a sustituir a Félix Salgado en la gubernatura es su hija. Entonces no sé si el nepotismo ya terminó o continúa. Gracias. Ese, como para utilizar los términos que usa el presidente de la República, era como un strike cantado. Ya se venía viendo así desde hace mucho. ¿Cuánta democracia, no? Sí, al final de cuentas es darle la vuelta y bueno, la democracia y las encuestas que van a hacer en su partido, pues ya sabemos quién va a ser la ganadora. Ya todo el mundo lo sabe, todo México lo sabe. Le pregunta ahora Santos Briz, de Noticieros Televisa. Señor, muchas gracias, mucho gusto. Servidor Santos Briz, de Televisa. Retomando el tema, ¿qué opina usted de la posibilidad de que en Guerrero exista el famoso Juanitas, donde renuncie quien esté para que pueda Félix ser gobernador o que se llame a una nueva elección extraordinaria y que a fuerza él sea gobernador? ¿Qué opina usted de esta figura de Juanitas y si se puede aplicar en Guerrero y si ustedes estarían de acuerdo? En Guerrero, en Michoacán y en otros lugares, pero me gustaría que la senadora Kenia nos pudiera comentar respecto a ese asunto. Hola Santos, qué gusto verte. Primero quisiera decir que, sin duda, el tema de Guerrero nos evoca a las peores prácticas que pensábamos ya estábamos enterrando como país. Que la decisión del tribunal ha sido aplicar la ley, que la ley es muy clara. Si no informa sobre gastos de precampaña, no puede ser candidato. Qué lástima que la discusión no se tornó tan bien en si es o no un violador. Este ejemplo vivido en Guerrero también hoy se ha replicado en un posible violador de un niño, también en el mismo partido de Morena. En el mismo partido en el que hay manoseadores, hay violadores y hay violadores de niños. Por eso quisiera solamente retomar unos segundos y decir que esto que está pasando en Tamaulipas es una cortina de humo, porque la realidad es que la gente se está dando cuenta de que el gobierno, de que Morena, de que el partido en el poder en medio de esta pandemia no está dando respuesta a los más de 200,000 familias en luto y no está dando respuesta a la gente que no tiene
dinero en el bolsillo y tampoco está dando respuesta a la gente que está viviendo una inseguridad brutal. Así es que, nuevamente, hoy queremos decir desde el grupo parlamentario que no usen a las mujeres, que si esta posibilidad de que haya una mujer y que piensen manipularla es muy lamentable. Hay muchas mujeres talentosas en ese partido, muchas, y muchas mujeres talentosas en Guerrero, que pueden ser perfectamente candidatas y salir adelante y hacer un buen gobierno. Que no se trata de que el titiritero sea aquel que el tribunal ha dicho que no cumplió con la ley, porque eso es lo que sucedió, no cumplió con la ley en un exceso de soberbia. Todos los que hemos hecho campañas sabemos que debemos presentar informes de precampañas porque la ley lo establece. Ojalá y no haya una simulación y que quieran que sea gobernador como un titiritero, porque las mujeres ya no podemos ser títeres, porque las mujeres, hay muchas mujeres que pueden ser extraordinarias candidatas y extraordinarias gobernadoras. Si la simulación va a ser el tinte en la campaña de Guerrero, me parece que será una vergüenza para Morena, será una vergüenza para el partido mayoritario en este país y será una vergüenza para López Obrador. Que pongan a mujeres talentosas, que en Guerrero las hay muchas. Muchas gracias. Senadora, que no tenga que renunciar, que no tenga que pedir licencia. Bueno, lo que vivimos con Juanito aquí en Iztapalapa, todos lo recordamos, ¿no? Es muy lastimoso que a las personas que llegan para quitarlas se les llame las Juanitas, pero sucedió, todo eso sucedió manipulado por López Obrador y todos lo sabemos. De manera, yo diría, surrealista, en un país en donde se supone ya deberíamos de dejar eso atrás, hoy pareciera que puede ser el tinte de la próxima elección. Y los demuestra de cuerpo entero, demuestra que son unos manipuladores. Ojalá y el gobierno de Guerrero sea un buen gobierno para los guerrerenses, ya se lo merecen, se merecen tener una buena gobernadora o un buen gobernador del partido que sea. Gracias. Les pregunta ahora Gabriel Chantomila, del Sol de México. Buenos días, senadoras. Senador Yulen. Ayer el senador Ricardo Monreal mencionaba que quiere proyectar una reforma electoral con dedicatoria al INE y al Tribunal Electoral. Senador, para que no legislen con la sobrerepresentación y no se equivoquen en sus decisiones cuando tengan que asumirlas, ¿no? Como el caso de Guerrero y Michoacán. Yo le pregunto, senador, si su bancada tiene algún proyecto sobre este tema o está en contra, o cuál sería una postura del PAN en este momento sobre esta situación que está viviendo el sector electoral en el país. La facultad de legislar la tiene, por supuesto, cualquier integrante de la Cámara, lo de presentar una iniciativa para poder llegar a legislar si se materializa un dictamen favorable respecto a cualquier tema. Lo que nos parece condenable es que se quiera hacer a partir de resoluciones que en la legalidad se tomaron por los órganos, en este caso el Consejo General del INE. Como no les gusta, porque violentan lo que establece la ley, pretenden ahora reformarla para acomodarla y poder tener libertades. Eso es lo que hay que señalar y eso es contra lo que nos tenemos que oponer. Por supuesto que legislar y perfeccionar cualquier ordenamiento jurídico puede ser posible, pero no a partir de aquella condición en la que yo me siento agraviado porque cuando se interpreta la ley, pues resulta que no me conviene. Eso no se puede permitir, eso no puede prosperar, no ese es el México que queremos y no esa es el tipo de gobierno por el que votaron los millones de personas que presumen en este país. Oiga, senador, pero por el lado de las prerrogativas, de que toda la bolsa de recursos que les dan anualmente, que son millonarios, pesos,
En ese sentido, ¿tiene alguna postura su partido? Y también con el porcentaje de votación del 3%, ¿habría que subirlo, bajarlo, mantenerlo? ¿Tiene postura al respecto? ¿O simplemente va contra esta iniciativa que pretende Morena? Es que de hecho la iniciativa no se conoce, solo conocemos algunas frases sueltas de lo que se ha dicho del por qué cree que hay que llevar a cabo una reforma. Y a partir de ese señalamiento, pues nosotros por supuesto que no podemos entender como razonable, como no me fue bien, pues modifico las reglas para que en todo caso no me puedan afectar, pero siga violando las disposiciones que actualmente son vigentes. A partir de ahí, ahora respecto a propuestas, seguramente las habrá y en su momento las tendremos que hacer. Pero más allá de que exista o no exista una iniciativa o una reforma, o si la estén proyectando, senador, ¿usted considera que debería de hacerse algún cambio a la ley electoral en este momento o posteriormente a las elecciones? Yo creo que cualquier ordenamiento jurídico es perfectible y se puede llegar a analizar, revisar, valorar y presentar una iniciativa. En este momento me parece de repente pues precipitado decir si hay que hacerlo o no. Tendremos que platicarlo en el grupo y bueno, ver qué es lo que está pasando. En este momento lo que menos se puede hacer es generar incertidumbre respecto a que el INE ha resuelto conforme a la norma lo que ha resuelto y que el tribunal ha acatado lo que el ordenamiento jurídico establece. Nada más, se ha cumplido con la ley. No les gusta. ¿Por qué? Porque no cumplen las leyes. Pero eso no es problema de esas organizaciones, ni del instituto, ni del tribunal. Es problema de quien no cumple con las leyes. Por cierto, su partido, Morena. No tenemos ya más preguntas registradas. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Buenos días.